A pesar de no tener intenciones de hacer un curso avanzado de lengua yorubá, algo que no podría hacer yo, es bueno conocer algunas reglas de puntuación, principalmente en la escritura, para definir los diferentes modos tonales que ya vimos que en el yoruba tienen una riqueza extraordinaria. Las sutilezas de las variaciones tonales en el idioma yorubá no se resumen simplemente a alto, medio y bajo, sino que hay matices y ellos se dejan indicados en los diferentes signos de puntuación escrita. Veamos el primero, sonido medio, como en la palabra lo, que nos advierte además que debe evitarse la tendencia a subir el tono en la vocal final. Sonido ascendente, como en ilu, que es un ascenso del tono, pero no es una acentuación. Sonido descendente, como en pupo. Para el sonido diferencial del punto debajo de la vocal o de las eses, estoy usando un grafismo permitido, que es colocar una coma después de la letra, ya que el editor de texto no me permite colocar el punto debajo. Agradezco a todos aquellos que asisten a estos videos y pido, con permiso de vuestro Ori, que Olotumaré colme vuestras vidas de satisfacción, felicidad, amor, paz y armonía. Ashe.